A ver, vamos a meternos de lleno en una de las narrativas más grandes que existen, la de un conflicto espiritual que, según las fuentes que analizamos, ha estado moldeando la historia humana desde siempre. Hoy vamos a desentrañar esa historia, la de una guerra que no se ve pero cuyas consecuencias son muy, muy reales. Para que nos demos una idea de la magnitud de esto, empecemos con esta frase, que es clave en los textos. Y que quede claro, no, esto no es una metáfora. La premisa es que hay una guerra espiritual tan real, tan tangible como cualquier conflicto que vemos en las noticias. Y lo que está en juego es nada más y nada menos que el destino eterno. Entonces, si hay una guerra, pues tiene que haber combatientes, ¿no? ¿Quiénes son exactamente los que están en el campo de batalla de este drama cósmico? Vamos a ver qué dicen las fuentes sobre cómo son. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque surge una pregunta fundamental que los textos que estamos viendo abordan de frente. ¿Estamos hablando de espíritus, de energía, o de algo con forma? Pues fíjense, lo que proponen estas interpretaciones es fascinante. Dicen que estos seres no son del todo incorpóreos. Al contrario, describen a Satanás con rasgos físicos muy claros, una frente, ojos, manos. Incluso se dice que el fuego puede consumirlo y hacerlo cenizas. Eso, pues, implica que tiene materia. ¿Y cómo es posible? Bueno, la explicación es que están hechos de una materia más fina y que se mueven en una dimensión que simplemente nuestros ojos no pueden captar. Ahora, dejemos por un momento el plano celestial y bajemos a la Tierra. Para entender bien cómo funciona esta guerra, las fuentes nos llevan a un momento clave en la historia humana que sirvió como el modelo original de la rebelión organizada. Y al frente de este movimiento había una figura, Nimrod. Y aquí, de verdad, su nombre lo dice todo. En hebreo, Nimrod significa rebelión. Su nombre ya encapsula la esencia de todo el proyecto, un desafío directo a la autoridad divina. Y ojo, no se trataba nada más de construir un edificio muy alto. El proyecto de Babel tenía metas muy claras. 4 de ellas. Querían fundar una monarquía, un gobierno único que con el tiempo se convertiría en un imperio universal. La torre en sí era un símbolo de su propia salvación, de que no necesitaban a nadie más. Y claro, todo esto era para unirse y desafiar directamente el mandato de Dios de que se esparcieran por el mundo. Pero el meollo del asunto, la verdadera motivación, era una cosa: la desconfianza. En lugar de creer en la promesa divina de que el mundo no volvería a ser destruido por un diluvio, decidieron tomar las riendas ellos mismos. Querían su propia salvación, lograda con su propia tecnología y su propio esfuerzo. Ahora vamos a conectar los puntos. Según las fuentes que analizamos, la historia de la antigua Babel no es solo cosa del pasado, es una profecía. Es el modelo para una última coalición mundial al final de los tiempos, una entidad que llaman la Babilonia moderna. Y esta Babilonia final estaría formada, según estos textos, por 3 partes que, aunque distintas, tienen un mismo propósito. Primero, el dragón, que viene a representar los poderes políticos y seculares del mundo. Luego, la bestia, que en estas interpretaciones se identifica como el papado. Y por último, el falso profeta, que se ve como el protestantismo apóstata, o sea, las iglesias que se habrían alejado de sus principios originales. ¿Y qué podría unir a grupos tan diferentes? La respuesta que se da es una fuerza espiritual. El espiritismo, entendido como una ideología que une a todos bajo ciertas creencias comunes, es descrito como el cemento, el pegamento que mantiene unida a esta coalición mundial en su rebelión. Bueno, ya que tenemos el conflicto y a los jugadores sobre la mesa, la narrativa nos lleva a la recta final, a su inevitable conclusión. ¿Cuál es el desenlace que se profetiza para esta confrontación final? Y aquí el contraste es brutal. Miren la diferencia. Por un lado, la coalición del dragón exige adoración a la fuerza, amenaza con su poder e impone una marca para mostrar lealtad. Por el otro lado, la respuesta divina es una invitación a adorar libremente, el anuncio de que el sistema reverde ya está vencido, y un sello en su gente basado en el carácter, no en la obligación. Al final de todo este drama cósmico, cuando la batalla termine, el resultado le va a dar una respuesta clara y universal a 3 preguntas. 3 preguntas fundamentales. Estas son las 3 grandes preguntas que el fin de este conflicto busca responder para siempre. Primero, ¿quién tenía la razón en toda esta larguísima controversia? Segundo, ¿quién de verdad tiene el poder supremo en el universo? Y finalmente, como resultado de las 2 primeras, ¿quién es digno de recibir la adoración de todo lo creado? Y así toda esta narrativa cósmica tan compleja se reduce a una sola cosa: una elección fundamental. El conflicto que empezó con una rebelión en el cielo y se vio en la llanura de Sinar, termina, según estas fuentes, en una decisión final que cada persona tendrá que tomar.
La pregunta de en qué lado de esa gran división terminará cada quien, esa pregunta queda en el aire.